conocen, yo soy José Gálvez, soy ingeniero industrial, soy jefe del grupo Bioprocesos de la Facultad de Ingeniería, y lo que vamos a empezar ahora es analizar los ejercicios de la práctica. Yo se los voy a ir explicando. Son 5 ejercicios que se los voy a pasar después, lo vamos a subir el PDF a la página de la cátedra. Bueno, vamos a ver cuántos estamos, 113, ya como que tenemos quórum. Son 110 alumnos y 3 docentes. El primer ejercicio nos dice que tenemos un hidrómetro que pesa 2,2 gramos fuerza. Su extremo superior es un vástago cilíndrico de diámetro de 0,28 centímetros. Y nos pregunta cuál es la diferencia entre las longitudes de emergencia cuando flota un aceite de densidad relativa 0,78 y en alcohol de densidad relativa de 0,820. Bueno, entonces acá vamos a analizar el problema viendo primero, ¿qué era un hidrómetro? Un hidrómetro es lo que tenemos acá en esta imagen, es un elemento que se utiliza para medir, o también se le denomina densímetro, y se lo utiliza para medir la densidad o el peso específico de los líquidos en los cuales se puede sumergir. Básicamente yo dije densidad o peso específico porque en realidad lo que mide es peso específico. La densidad se obtiene porque ustedes tienen acá graduada la escala en densidades. Acordémonos que la densidad, el peso específico, perdón, es la densidad por la aceleración de la gravedad. Bueno, entonces acá tenemos que básicamente el hidrómetro tiene un vástago de vidrio en general, puede ser algún tipo de plástico también, donde tiene una escala graduada. Esta escala tiene la particularidad de ser inversa. ¿Qué quiere decir? Que la lectura mayor está en la parte inferior y la lectura menor está en la parte superior. ¿Por qué? Porque el hidrómetro, cuando se sumerge en un líquido de mucha densidad, de alta densidad o de alto peso específico, se va a sumergir menos que cuando se sumerge en un líquido de baja densidad o bajo peso específico. Esto funciona por el principio de Arquímedes, en donde dice que un cuerpo, al sumergirse en un líquido, recibe una fuerza, una fuerza que se denomina empuje, desde abajo hacia arriba, es decir, que lo hace flotar, igual al peso del líquido desalojado. Por eso la forma particular del hidrómetro, donde tenemos un volumen en la parte inferior y el vástago es mucho más estrecho, a los efectos de que el vástago sobresalga lo más que pueda dentro del líquido en que lo sumergimos. Pero fíjense, el empuje es una fuerza que está definida como el peso del líquido desalojado, es decir, peso del líquido desalojado. Líquido desalojado sería el líquido que ocupa el volumen que ahora, o que ocupaba el volumen que ahora ocupa el hidrómetro. Entonces lo que estamos haciendo en realidad es comparar pesos específicos e indirectamente estamos comparando densidades porque lo que hacemos es relacionar el peso específico con la densidad a través de la aceleración de la gravedad. Acá tenemos diferentes tipos de hidrómetros de distintas formas, cada uno calibrado para distintos usos, distintos líquidos, perdón, y esta sería una forma de cómo está colocado el hidrómetro para hacer la medición. La medición, se coloca el líquido dentro de una probeta, un volumen adecuado. Normalmente esto está normalizado y el volumen que se adopta es de 1 litro. Puede trabajarse con medio litro, pero en general por el tamaño del hidrómetro y para lograr la lectura adecuada o con la precisión adecuada, es del orden de 1 litro lo que está pidiendo la norma y no menos de medio litro. Muy bien. Y acá tenemos una foto de un hidrómetro colocado en un laboratorio, en una probeta. Ustedes recuerdan de química lo que es una probeta, y está sumergido en un líquido claro. En este caso podemos suponer que se trata de alguna solución azucarada, un almíbar o un gasoil. Podría llegar a ser un gasoil muy liviano. Muy bien, vamos a analizar el problema entonces. En primer lugar, lo que nosotros nos piden es la diferencia de emergencia que tiene, o sea, la diferencia de lo que sobresale el vástago fuera del líquido, al colocarlo en un líquido de baja densidad y en un líquido de alta densidad. Ya lo que nos están pidiendo es esta altura H, que tenemos acá marcada.
Bueno, entonces ya como conocemos el principio de funcionamiento del hidrómetro, que lo que en realidad lo que va a comparar es un peso, su propio peso con el peso del líquido desalojado, vamos a analizar un poquito el hidrómetro. En primer lugar, nosotros no conocemos exactamente este volumen, no es un dato del problema que nos dé el volumen del flotador y del espacio ocupado por el lastre. Entonces, vamos a hacer un hidrómetro simplificado para el ejercicio, donde lo vamos a suponer de diámetro constante con una altura HT que yo no la conozco. El diámetro sí lo conozco y es el dato que me da el ejercicio. Entonces vamos a sumergir en un líquido 1 y en un líquido 2. Pero como no conozco la altura total, lo que voy a comparar es la longitud de inmersión del hidrómetro. Esa longitud de inmersión del hidrómetro está relacionada con la densidad del fluido o el peso específico del fluido a través del peso del hidrómetro. Es decir, este volumen que yo tengo sumergido acá o acá, si estuviera ocupado por el líquido, tendría el mismo peso del hidrómetro. Como son distintos volúmenes, distinta magnitud de volumen, entonces quiere decir que los líquidos tienen distinta densidad. Y lo que yo voy a medir es esta diferencia de altura de inmersión que la tengo acá abajo. Bueno, otro de los problemas que nos da, otro de los problemas que se nos presenta, es que nos dan la densidad relativa. Nosotros habíamos definido la densidad como masa por unidad de volumen. Esa masa por unidad de volumen es la relativa, es la densidad del líquido, del fluido, dividido la densidad del agua a la misma temperatura. Siempre hay que tener en cuenta esto con la temperatura. Las temperaturas de trabajo pueden ser 60 grados Fahrenheit o aproximadamente 15,5 grados Celsius, 20 grados Celsius o 25 grados Celsius, dependiendo de la norma que estemos utilizando. Si usamos una norma norteamericana o inglesa, probablemente siempre trabajemos con 60 grados Fahrenheit. Mientras que si usamos una norma europea o una norma del tipo sistema internacional, vamos a trabajar con 20 o 25 grados Fahrenheit, dependiendo de la norma que usemos. Normalmente son 20. Por eso a veces esa probeta que yo les mostré recién se sumerge adentro de una cubeta con agua, un recipiente de mayor volumen, lleno de agua, a la temperatura que nosotros necesitemos para que esté termostatizado el sistema. Sobre todo cuando hacemos mediciones de precisión. Pero yo les había dicho que lo que vamos a comparar son pesos, no masas. Entonces, si yo a estas densidades las multiplico, a la densidad relativa, la multiplico y la divido por la aceleración de la gravedad, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a tener la relación de los pesos específicos respecto del líquido en cuestión y el agua. O sea, lo que sería un peso específico relativo. Acá les quiero comentar que nosotros estamos utilizando la nomenclatura que figura en los libros de mecánica de fluido, donde designan como densidad, la simbolizan con la letra ρ, y al peso específico lo indican con la letra delta, al revés de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en física o en termodinámica. Hemos seguido esa nomenclatura porque es la que van a tener en todos los libros que ustedes van a usar para estudiar. Muy bien. Y ya que aclaramos esto, el peso específico del agua lo vamos a designar como 1 gramo fuerza por centímetro cúbico. Estos pesos específicos siempre nosotros tenemos que tener en cuenta de que están dados en unidades coherentes, es decir, las unidades que podemos obtener de tabla. Una recomendación que les voy a dar y que se las voy a dar cada vez que les dé clase es que trabajen con las unidades del problema si es posible. Es decir, no hagan conversión de unidades como hacían en física 1, física 2, que pasan al sistema internacional, porque en la ingeniería ustedes se van a encontrar una variedad de unidades muy grande. Y muchas veces los instrumentos de medición que van a encontrar acá en la Argentina, sobre todo, que vienen de diferentes orígenes tecnológicos, norteamericano, inglés, europeo, argentino, van a encontrar escalas de medición en diferentes sistemas de medida, es decir, el sistema inglés, sistema técnico español y rara vez en sistema internacional.
Un ejemplo que les doy, la presión. La presión, que lo van a ver dentro de un rato, es la presiones en fuerza por unidad de superficie que se está trabajando, es decir, la fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie unitaria. Esa presión se mide como unidades de fuerza por unidad de superficie. Y puede ser, en el sistema internacional, Newton por metro cuadrado, y eso se llama Pascal. Y en el sistema técnico español, kilogramos fuerza por metro cuadrado, o más sencillo, más técnico aún, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y en el sistema inglés es libra por pulgada cuadrada, o PSI en la sigla. Los manómetros, que son los instrumentos que miden presión, o que se usan en la industria para medir la presión, que miden la diferencia de presión de un fluido dentro de un recipiente respecto de la atmosférica, traen normalmente las escalas graduadas, en libras por pulgada cuadrada y en kilos por centímetro cuadrado. Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, perdón. Entonces es importante hablar o expresarnos en el idioma de los instrumentos de medición, en las escalas de los instrumentos de medición, y que el personal que estuviera a cargo nuestro entienda perfectamente lo que le damos o lo que le pedimos. Por ejemplo, yo tengo que hacer necesito vapor de una caldera, que es un elemento generador de vapor, un equipo generador de vapor, que ya lo vamos a ver en operación unitaria, y ahí van a tener el manómetro, les va a indicar la presión en kilos por centímetro cuadrado o en libras por pulgada cuadrada, pero no en pascales. Entonces, si ustedes trabajan con el sistema internacional y le dicen al calderista que necesitan una presión de unos 300.000 pascales, teniendo en cuenta que la atmosférica es alrededor de 100.000 pascales, el hombre o se va a tener que poner a sacar cuenta o no va a entender qué es lo que le están diciendo, porque los manómetros no le dan esa unidad. Por eso siempre les pido que trabajemos con las unidades que nos permitan resolver en forma coherente, las unidades coherentes que nos permitan resolver el problema, y las conversiones de unidades, si hicieran falta, las dejamos para la última instancia. No hagamos primero la conversión de unidades al sistema internacional y después al resto, porque en general el número de errores que podemos cometer por conversión de unidades es directamente proporcional al número de conversión de unidades. Entonces, como vamos a trabajar en un sistema técnico, vamos a decir que nuestro peso es 2,2 gramos fuerza, y eso va a ser igual al volumen por el peso específico. El volumen va a ser la superficie de la base, pi por diámetro cuadrado sobre 4, por la altura que yo estoy considerando. Como yo voy a considerar el volumen de la parte sumergida del hidrómetro, entonces el peso va a ser constante porque va a ser el mismo. La profundidad o la altura sumergida va a ser peso por 4 dividido pi d cuadrado por la densidad, por el peso específico relativo por el peso específico del agua. Fíjense que numéricamente, que acá arriba, el peso específico relativo no coincide con la densidad relativa, que es el dato que nosotros tenemos. Continuando, entonces, volviendo a repasar la ecuación, reemplazamos, lo que necesitamos determinar es la diferencia de altura, y reemplazamos las alturas. Acá, disculpen que hay un corrector de ortografía automático que funciona demasiado bien. Tengo la profundidad de inmersión 1, que es la del aceite, va a ser 45,86 centímetros, y la del alcohol es de, no, perdón, lo he puesto al revés, este es alcohol y este es aceite, 43,58. Bueno, la diferencia, que es lo que nos interesaba, es 288 centímetros. Bueno, vamos al segundo problema. Profe. Sí. Le hago una pregunta. ¿Esta presentación la van a subir a la página? Como PDF. Bien, gracias. Sí, porque tienen bastante fórmula y les va a costar un poquito tomar nota mientras voy hablando. Y no nos podemos demorar mucho en este tema porque lamentablemente estamos con las clases reducidas a la mitad. Bien, vamos al segundo problema. Un cilindro de radio exterior de 12 centímetros gira concéntricamente en un cilindro de radio interior de 12,6 centímetros. O sea, tengo acá un tambor rotatorio y otro exterior. Ambos cilindros tienen una altura de líquido 30 centímetros
Entonces me pide determinar la viscosidad absoluta de un líquido que llene el espacio entre ambos cilindros toda vez que se necesita aplicar un par constante que sucede 9 kilogramos fuerza por centímetro para mantener una velocidad angular n igual a 600 revoluciones por minuto. Bueno, entonces el esfuerzo de corte tau yo lo puedo definir como fuerza sobre área, o de acá la fuerza que yo tengo que aplicar como el esfuerzo de corte por el área. Pero, ¿qué área? Fijémonos que nosotros tenemos un cilindro interior y un cilindro exterior. El espacio entre ambos está lleno de fluido. Fíjense que el área de contacto, acordándonos de la ley de Newton, que implica el área total bañada por el fluido, nos implicaría un área lateral y un área ubicada en el fondo. Este área ubicada en el fondo tiene algunos problemas para integrarla, porque hay que hacer un cambio de coordenadas. Nosotros podemos calcular este área en una forma muy sencilla, como el área lateral de un cilindro, pero el área del fondo va a ser diferente. Entonces, para simplificar el proceso matemático, lo que uno puede hacer es colocar un elemento que me permita evitar que el fluido que tengo acá, en la parte inferior, entre en contacto con el cilindro interior que está girando. ¿Alguno de ustedes se imagina cómo puede ser? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, yo estoy colocando un líquido acá en la parte inferior, pero yo quiero medir la viscosidad del fluido considerando solo el área lateral. ¿Qué puedo hacer para que esta zona inferior, la base del cilindro, no afecte en la medición de la viscosidad cuando yo considero solo el área lateral? Profe, Podemos darle una especie de forma de punta, ¿o no? Punta, a ver, ¿y quién es el otro alumno? Pues la alumna que respondió era un alumno, me hizo la pregunta. sí, profe, yo, ¿qué tal? Le iba a preguntar que no entendí bien cuál sería el problema, digamos, por qué esa parte de abajo afectaría tanto la medición y por qué no se puede calcular como el área, digamos, de esa parte. Se puede incluir, pero yo justamente le estoy preguntando, es una disposición constructiva que lamentablemente como no podemos ir al laboratorio, yo puedo calcular el área ahí. Pero cuando yo tenga que hacer una integración, esa integración... Tiene un momento según la distancia al centro de la base. Exactamente. Ahí, José, no sé quién es el alumno, pero evidentemente en la clase pasada no estaba atento, porque yo expliqué ese tema cuando expliqué el Stormware. Así que Sí, sí. No estaba atento, o no estaba. Sí estaba, pasa que igual mucho no lo entendí, pero... Bueno, y pregunte cuando no entienda, no espere para después. Bueno. A ver, les voy comentando. Alguien me dijo poner una punta, pero la punta va a ejercer un roce. Y ese roce de energía que está ocupando es fuerza que yo necesito hacer para vencer. Acuérdense cómo funcionaba el Stormer. Estoy midiendo la fuerza que yo tengo que hacer para mover el cilindro móvil respecto del cilindro fijo cuando hay un fluido entre medio. ¿Se les ocurre cómo puede ser? Profe, puede ser. Se me ocurre hacerlo convexo, para que se forme un aire entre medio del líquido y de la superficie. Entonces habría menos roce, sería un roce con el aire en vez de con el líquido. Muy bien, eso es lo que se hace. Entonces usted lo que hace ahora, espera un poquito que no me vaya a jorobar el curso. Coloca eso, justamente, es una cavidad donde deja que al meter el cilindro macizo dentro del otro cilindro que tiene el fluido, queda una cavidad con aire, por la forma que uno tiene al montarlo. No lo podemos ver en laboratorio, hubiera sido lindo, pero en laboratorio cuando le dábamos el práctico se veía cómo era el montaje. Entonces justamente como usted dice, este aire va a producir un esfuerzo viscoso, pero como la viscosidad del aire es por lo menos la milésima parte que la del líquido que yo estoy usando acá para medir, la influencia que yo voy a tener va a ser despreciable o menor o igual como máximo, que el error de medición que yo estoy teniendo. Entonces puedo simplificar muy bien todo. Bueno, acá lo que tenemos, después sigue la demostración
de cómo se trabaja el desarrollo de la fórmula del área lateral del cilindro, el momento aplicado, es fuerza por radio, que es lo que pasaba acá. Si yo considero el momento en la base, lo voy a tener que integrar respecto del radio. En cambio acá, el momento es constante, porque el radio es constante. Al reemplazar, aplicando la ley de Newton de la viscosidad, y reemplazando uno en otro, tengo el momento aplicado T. De esta expresión, separando variables, despejando la velocidad diferencial e integrando, obtenemos una expresión que me permite calcular la viscosidad mu como T sobre 2pi, h que es la altura, b la velocidad de giro, por R2 menos R1 sobre R2 por R1. Visto de otra manera, y reemplazando b en función del número de revoluciones y de un radio, yo me queda trabajando con el radio R1. ¿Por qué el radio R1? Porque es el radio del cilindro que gira. Si ustedes recuerdan de físico-química, el cilindro que giraba, cuando vieron la determinación de viscosidad, era el externo, que es el viscosímetro de Fan. Es parecido al Stormer, nada más que no gira el cilindro interno, ese está fijo y gira el externo. Acá vamos a considerar que es el interno, el que gira. Entonces yo puedo reemplazar y obtener la viscosidad. Esta viscosidad, reemplazando los datos que tengo del problema, me da una unidad medio rara. Si yo hago acá la conversión, en lugar de reemplazar la velocidad por n y su equivalente, y lo paso a centímetros por segundo, la velocidad de giro, a un radio R1, entonces aquí me queda que la viscosidad es del orden de 2,46267 por 10 a la menos 10 newton por metro cuadrado. Esto sería el segundo problema. ¿Hay alguna pregunta? No. Muy bien. Si no hay, continuamos. A ver en el chat. No, no hay nada. Sigamos. Problema número 3. Acá tenemos un sistema de embrague que se encuentra en esta figura que se usa para transmitir un par de torsión. Mediante una película de aceite de 0,38 newton segundo metro cuadrado de viscosidad que está entre dos discos idénticos de 30 centímetros de diámetro. Cuando una flecha impulsora, por ejemplo este árbol que yo tengo acá, gira a una velocidad de 1400 revoluciones, se observa que la impulsada gira a 1398. Es decir, que ¿qué pasa? El líquido, el aceite que yo tengo colocado entre ambas placas, va a producir una transferencia de cantidad de movimiento entre un disco y el otro. Vamos a suponer un perfil lineal de velocidad para la película de aceite y se determina el par de torsión transmitida. Bueno, este instrumento, este equipamiento, perdón, o mecanismo, mejor dicho, ustedes lo van a ver en mecánica aplicada, si no lo han visto en otra materia ya. Y básicamente es un elemento, el embrague, es un sistema que transmite energía de una parte motriz o impulsora a una parte impulsada o arrastrada, con la particularidad de que no es un acoplamiento fijo como sería un eje, sino que es un acoplamiento que en caso de que una de las piezas se trabe, ya sea en la parte impulsora o en la parte impulsada, no produzca la rotura del acoplamiento. Porque, por ejemplo, si tuviéramos un eje y se nos trabara, que pasaba con alguna bomba de agua de algunos vehículos allá en el año 2000, que se oxidaba y se trababa el eje y se partía el eje, entonces este sistema es lo que evita que se parte el eje. El embrague normalmente lo vamos a ver en los automotores, en todos los autos, camiones tienen embragues, y acá tenemos un diámetro de unos 30 centímetros, que sería del tamaño del que tiene un embrague de un vehículo, un auto chico. Y vamos a ver qué par de torsión puede transmitir este. Bueno, en primer lugar, vamos a suponer una distribución lineal de la velocidad tangencial va a ser omega 1 por R y omega 2 por R. Omega 1 es la velocidad de giro, perdón, del primer disco, y omega 2 la velocidad de giro del segundo disco. Entonces, el esfuerzo, tau, va a ser mu por la derivada de U respecto de R, y a su vez va a ser, reemplazando la derivada de U, como delta B sobre H, siendo H la separación entre ambos. Pero delta B, como habíamos dicho, era B1 menos B2, que es omega 1 por R, menos omega 2 por R.
¿Qué es lo que reemplazamos acá? La fuerza diferencial que yo voy a hacer va a ser el esfuerzo, el momento multiplicado por un área diferencial. Si yo reemplazo el momento y el área diferencial considerada es un área... La tensión, profe, es. Perdón, sí, la tensión, disculpen. La tensión, se me había ido. La tensión. Yo reemplazo acá el valor de la tensión por el área que yo voy a considerar va a ser un área infinitesimal de ancho diferencial R, va a ser como una especie de sector, no sector, sino serían el área comprendida entre dos circunferencias separadas entre sí, una distancia diferencial R y el radio medio R, o sea, 2pi por R, la longitud de la circunferencia media, por el espesor diferencial R. Entonces, el par que necesitamos aplicar va a ser R por la fuerza diferencial, que reemplazando todo esto, llegamos a esta expresión. Entonces, T, el esfuerzo, va a ser al integrar entre R igual a D sobre 2, de toda la expresión tenemos una constante, 2pi por mu, por la diferencia de velocidades sobre h, por la integral entre R igual 0 y D sobre 2, de R cubo diferencial R. Efectuando la integral, nos queda la expresión 2pi por mu por omega 1 menos omega 2 sobre h, por D a la cuarta sobre 32. Podemos reemplazar omega 1 y omega 2 en función de las velocidades angulares de giro, y de esa manera, haciendo la conversión de unidades, llegamos que el par torsor transferido es 0,55 newton por metro, o el torque, como se le llama también. Fíjense que es bastante chico. Fíjense que el torque de un auto, más o menos, que puede suministrar el motor de un auto, que lo transfiere directamente al embrague, está del orden de 100 a 200 newton por metro, y el de una camioneta de las medianas que usamos acá en Argentina, oscila entre 350 y 450 y 500 en algunas versiones especiales. O sea que es bastante chico el par torsor que podemos transmitir. Pero si vamos a analizar en la fórmula, mientras más chica sea la separación H entre ambos discos, mayor va a ser el par torsor. También, y si aumentamos el diámetro del disco, también va a ser mayor el par torsor a transferir. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿estamos considerando el área como si fuese un disco? Sí, estamos considerando el área como un disco. Pero si es un embriague de aceite, ¿no deberían ser como unos álabes y todo ese tema? No, ese es el que usted me está diciendo, el embrague centrífugo. Que ese sí lleva álabe y es una turbina impulsora que le da energía a través del líquido, una turbina impulsada. En este caso son discos, directamente. No es el que usted me dice, es otro tipo de embrague. Ah, bien. Hay un montón de embrague. El de fricción es no convencional también. ¿Cómo? Es no convencional también. Sí, a ver, mire, en realidad... Porque no trabaja con fricción, digo. No trabaja con fricción, produce menos calentamiento, duran más las piezas, y es un embrague para que un sistema, suponiendo que tuviéramos un aceite de larga duración, un aceite mineral, para un sistema que no hubiera que cambiarle el embrague o cambiarle los discos de embrague. Bien. Probablemente por la poca potencia que transfiere, por el poco torque que transfiere para lo que sería este diámetro, que es importante, son 30 centímetros, que es casi el diámetro de un embrague de un auto chico, posiblemente sea de algún equipo de laboratorio. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y el gradiente de velocidades, en vez de ir para abajo, ahí veo como que está dibujado, podría ir para arriba? Sí, también. Depende de dónde usted lo gire. Ah, bien, bien, listo. Esto ha sido a modo didáctico. Bien, bien. Depende para qué lado gire usted. O en realidad en qué posición se encuentra. No es para qué lado gire solamente. Porque si usted se imagina el disco y está del lado, supongamos que usted lo ve de perfil, y el disco gira, digamos, de donde está usted hacia la persona que está enfrente suyo, del otro lado del disco. Entonces, del lado suyo, usted va a ver, como me dice, el perfil de velocidades al revés, hacia arriba. En cambio, la persona que está enfrente suyo lo va a ver hacia abajo. ¿Se ubica? Sí. Listo, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, una duda por ahí más técnica. Para desacoplar o acoplar el embrague, se agregaría o se sacaría aceite, ¿no? Para aumentar o disminuir ese H. O no sé cómo funciona. No, sí, bueno, sería, pero en realidad lo que tendríamos que hacer es acercarlo. Más bien es una disposición constructiva la que usted tiene que ver. Es decir, normalmente cuando estos ejes son fijos y la distancia no lo tenemos que modificar, tanto el diámetro como la distancia. El diámetro no lo podemos modificar constructivamente y una vez que armamos el embrague, modificar la separación entre discos, no lo veo sencillo, pero posible. Ah, bien, 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 sí, se entiende. Posiblemente a lo mejor lo que usted tendría que tener un sistema de resorte que presionara un disco, por ejemplo el disco impulsado, hacia el disco impulsor. Y cuando usted lo llena de fluido, ahí en función de la presión del fluido, usted logre detener la fuerza del resorte, o equilibrar, perdón, la fuerza del resorte. Claro, algo así me imaginaba. Pero bueno, puede ser. Es cuestión de usar la imaginación. Y ver si después es práctico. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, continuamos. Vamos al problema número 4. Y seguimos con los sistemas de transmisión de energía. En este caso hablo de un cuerpo en forma de cono truncado, cono cortado, que gira a una velocidad angular constante de 200 radianes por segundo en un recipiente lleno de aceite, SAE 10W a 20 grados. ¿Cómo se muestra en la figura? Si especialmente en los lados el espesor de la película de aceite es de 1,2 centímetros, determine la potencia necesaria para mantener este movimiento. Y también determine la reducción en el consumo de potencia cuando la temperatura del aceite se eleva a 80 grados Celsius, donde la viscosidad disminuye significativamente. Recordemos que la viscosidad es una propiedad de los fluidos que expresa, vamos a decir así, una resistencia al movimiento del fluido y disminuye con la temperatura. Entonces, vamos a analizar en primer lugar, vamos a analizar este elemento. Este elemento es un acoplamiento, básicamente. Más que un acoplamiento, es un soporte de un eje vertical. Es un soporte de un eje vertical que requiere muy poca fricción y tiene que tener tiene que soportar un peso importante por el tamaño que tiene. Entonces, yo voy a tener aceite ubicado en la parte superior, en la parte lateral y en la parte inferior. Nosotros desde el punto de vista práctico para resolver el problema vamos a considerar que es despreciable el diámetro de estos ejes que estamos considerando. Vamos a considerar que está lleno la totalidad de aceite en la parte superior y en la cara inferior. Primero que vamos a asumir que la lámina de aceite, que el espesor de la lámina de aceite es uniforme, tanto en la parte superior como en la inferior, como en los laterales. Entonces, ¿sí? Una pregunta, ¿para qué se usa este dispositivo? Para soportar ejes verticales, normalmente también de algunos elementos que usted tiene que soportar en un eje que gira y que tiene que tener poca fricción en el elemento de sujeción. Habría que ver, pues hay elementos de alto peso que tienen ese sistema, que trabajan con aceite, tendría que ponerme a ubicar, pero algún componente, por ejemplo, de un elemento vertical de giro, yo lo he visto en la experiencia mía en los reactores biológicos, en reactores químicos, donde tengo un eje que gira y que se tiene que mantener suspendido. Claro, claro. Bueno, gracias. Bueno. Entonces la tensión tau está dada como mu por la derivada de U respecto de R. O sea, mu por delta V sobre H, pero como en este caso no vamos a considerar la velocidad de giro es constante, podemos escribir que va a ser mu por omega por R sobre H, donde H, recordemos, era el espesor del aceite. La fuerza F va a ser la tensión por el área diferencial, y entonces acá yo necesito averiguar que el par torsor o torque va a ser el radio por la fuerza diferencial, o sea, mu
por omega por R sobre H por diferencial área. Y acá vamos a descomponer el problema en tres partes. La ecuación que yo voy a usar, que el esfuerzo de torque, el torque va a ser igual a mu por omega sobre H, mu es constante, omega es constante y H es constante, por la integral sobre del área de R cuadrado diferencial área. Y acá vamos a analizar la división del instrumento. La potencia total, acordémonos, va a ser omega por T, o sea, la velocidad angular por el torque. Entonces vamos a descomponerlo. Superficie superior, el área diferencial A, va a ser 2pi por R por diferencial R. Acordémonos lo que habíamos dicho. Una línea, una circunferencia de radio R con un espesor diferencial R, eso nos da el área diferencial que estamos considerando. Y R me va a variar entre 0 y D. Entonces, utilizando la última fórmula, la de la potencia, reemplazando los valores, vamos a llegar a una expresión, e integrando, de pi por mu por omega cuadrado sobre 32h por d a la cuarta. Pasemos a la superficie inferior. Es exactamente la misma fórmula, excepto que el radio va a ir entre 0 y el diámetro menor, no el diámetro mayor. Por eso lo ponemos con minúscula. Reemplazando, llegamos a una expresión muy similar, excepto que acá d es d menor elevado a la cuarta, o d minúscula elevado a la cuarta. En cambio, la superficie lateral, vamos a considerar lo siguiente. Para una altura diferencial z cualquiera que consideremos, que está a un radio r, esa área diferencial va a ser 2pi por r por diferencial z. R me va a variar entre d sobre 2 y d menos d sobre 2L. ¿no? O sea, entre d sobre 2 y d sobre 2. Y lo Profe, sí. Ese área sería, digamos, la pared del cono, sería, interna de un cono. Sí, Bien. sí, pared del cono. Y la pared del cono le va a variar el radio entre d sobre 2 y entre d mayor sobre 2. Pero la variación que usted va a tener, digamos el ángulo que podría considerar, va a estar definido por la diferencia de diámetro, d menos d, d mayor menos d menor, dividido L. Sobre 2 porque estamos considerando el radio. ¿Se ubica? Bien. Entonces, de esta expresión yo saco diferencial R como d menos d sobre 2L diferencial Z. Y acá puedo poner diferencial Z en función de diferencial R. Reordenando, me queda que el área diferencial como 2pi por diferencial Z al reemplazar. E integrando, acá es 2pi por R diferencial Z, perdón, ahí se me ha comido una letra. Reemplazando en la expresión, llegamos a que esta potencia lateral es pi por mu por omega cuadrado por L por d cuadrado menos d mayor al cuadrado menos d menor al cuadrado sobre 16h d sobre d menos d. La potencia total va a ser la suma de las tres potencias y reemplazando va a ser que la potencia total va a ser 270 vatios. La potencia a 80 grados de temperatura, como vamos a considerar una variación lineal de la viscosidad, y esto es proporcional a la viscosidad en todos los aspectos, yo puedo sacar viscosidad fuera como factor común, entonces podemos hacer la relación viscosidad 80 sobre viscosidad a 20 grados, multiplicado por la potencia a 20 grados y obtenemos la potencia a 80 grados. 21,1 vatios. Ven que es bastante grande la diferencia entre una y otra potencia con un aumento de temperatura. Y la reducción de potencia es de 249 vatios. ¿Alguna pregunta? Profe, no entendí bien. Bueno, pregunta. ¿Esa potencia qué vendría a representar en el sistema, digamos? A ver, ¿cuál potencia me está hablando? La potencia total que usted tiene, la potencia total es la que viene a hacer girar el sistema. Es decir, la que usted tiene que aplicar para vencer el efecto de la viscosidad del lubricante que tiene que mantiene suspendido al eje. Bien, bien. Esa sería la potencia total.
¿Quién otro tenía otra pregunta? No, ya la entendí, listo. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos al último problema. Vamos a tener dos placas fijas, una pared fija y una pared de movimiento, y entre medio voy a tener una placa metálica de 20 por 20 centímetros que se desplaza a 1 metro por segundo a través de una capa de aceite que tiene 3,6 centímetros de espesor. Una de las paredes está estacionaria y la otra está en movimiento. La pared que está en movimiento se mueve en sentido contrario a la placa que yo estoy desplazando con una velocidad de 0,3 metros por segundo. La viscosidad dinámica del aceite es 0,027 pascal por segundo. Suponiendo que la velocidad en cada una de las capas de aceite varía en forma lineal, nos pide dos cosas. Primero, trazar la gráfica del perfil de velocidad y ver el lugar en donde la velocidad del aceite es cero. Ya lo vamos a analizar. Y determine la fuerza que se necesita aplicar sobre la placa para mantener ese movimiento. Bueno, entonces vamos a la primera parte. Vamos a siempre asumir que el espesor de la chapa central es despreciable y que el perfil de velocidad lineal, que esto último era un dato que nos daba el problema. Si nosotros analizamos el esquema de trabajo, vamos a tener una pared fija en la parte superior, la pared móvil en la parte inferior. Y a su vez, una placa que se está moviendo dentro, entre ambas paredes, y está sumergida en un fluido. Suponemos que las placas son todas paralelas entre sí, tanto la placa como las paredes, están separadas a una distancia determinada. La separación total es 3,6 milímetros, mientras que la placa está separada de la pared fija 1 milímetro y a su vez de la pared móvil 2,6 milímetros. Lo que a mí me pide es el perfil de velocidades. Entonces vamos a analizar. En la pared fija, la velocidad del fluido es cero por el principio de adherencia. Mientras que en la placa móvil, acá en esta parte superior, va a ser también por el principio de adherencia la misma velocidad que la placa móvil. O sea que estamos diciendo 1 metro por segundo. A su vez, la placa móvil en la parte inferior va a hacer que el líquido que está por debajo también se mueva hacia la derecha en el esquema, también a una velocidad de 1 metro por segundo. Pero la placa inferior que se encuentra en movimiento va a hacer que el fluido se mueva en sentido contrario a 0,3 metros por segundo, el que esté en contacto directo con ella, por el principio de adherencia. Bien. Acá tendríamos entonces el perfil de velocidades. Si yo asumo un perfil de velocidad lineal, yo lo he colocado acá en rojo, vamos a tener una cantidad de fluido que se mueve hacia la derecha, cercano a la placa. Pero a su vez, el fluido que está cercano a la pared en movimiento se mueve hacia la izquierda. Fijémonos que como hemos planteado una distribución lineal, podemos hacer una comparación de triángulos. Acá, por unas simples proporciones geométricas, nosotros podemos escribir que todos los triángulos son opuestos por el vértice y por lo tanto son proporcionales entre sí. Geometría sencilla de la escuela secundaria. Entonces, este lado es a este lado como, digamos, llamémosle a este cateto adyacente y este el cateto también adyacente, como la hipotenusa es a la otra hipotenusa. Entonces podemos decir, este lado vale 2,6 menos esta distancia IA que yo no la conozco, y a su vez, este lado vale IA. Y a su vez, yo tengo que acá, llamémosle cateto opuesto, perdón, vale 1 y este cateto opuesto al ángulo vale 0,3. De donde yo acá puedo despejar IA y es 0,6 milímetros. Profe, ¿cómo sabe perdón. ¿Cómo Sí. sabe cómo se hace el gráfico? Es lineal. Ustedes en una escalita, es muy sencillo. Usted en una escalita pone acá, esto vale 1, esto vale 0,3 en sentido contrario. Le pone los ceros que coincidan sobre la vertical. Y a partir de ahí, traza una línea recta, porque tenemos una distribución lineal de velocidades. El punto de velocidad 0 está en esta intersección. Bien. Y como este ángulo son opuestos, podemos hablar de que tenemos la tangente del ángulo, puede ser así,
Las tangentes del ángulo son las mismas porque los ángulos son iguales. De ahí se explica la proporcionalidad que hemos planteado acá. Claro, claro. Bueno, y continuando, ya tenemos la primera parte del problema, el punto A. Vamos al punto B. En el punto B me decía la fuerza que yo necesito. Entonces, la fuerza de corte superior va a ser la tensión de corte por el área. La tensión de corte, el área yo la conozco, y la tensión de corte la puedo calcular en función de la ecuación de Newton, como mu por la derivada de U respecto de I por el área superior. O sea que como la derivada de U respecto de I, como hemos supuesto variación lineal, podemos transformar los diferenciales en incrementales, entonces tenemos que en la parte superior, en la placa, perdón, la velocidad es v, y en la pared fija es 0. Entonces v menos 0 sobre la separación entre ambas, que es h1. Entonces tengo una fuerza 1,08 Newton. En la parte inferior se repite la misma expresión, lo único que nos cambia la velocidad. Es la velocidad de la pared, lo que vamos a tener en la parte inferior. Y h1, y h en este caso no es h1, es h2, es 0, y la velocidad es 0,54 Newton. La fuerza es 0,54 Newton. Entonces, la fuerza total va a ser la suma de ambas, que es 1,62 Newton. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profe, ¿el signo de la fuerza podría ser negativo? O sea, Dependiendo de las velocidades. bien. En general va a ser positivo porque usted va a depender de la magnitud de las velocidades, pero va a ser en el sentido del desplazamiento de la placa. Profe, cuando yo calculo, yo reemplazo du sobre di como delta v sobre h, en el inferior, ¿no se sumarían las velocidades? A ver, ya me voy a... Bueno, lo que pasa es que yo no he reemplazado los valores numéricos. Habría que reemplazar los valores numéricos y ahí sí se sumarían, numéricamente hablando. Profe, Lo voy a verificar antes de subírselo. las fuerzas, no, la inferior de la superior, digamos, ¿no irían en sentido contrario? La fuerza de corte. A ver, volvamos al esquema. Aparentemente por la distribución de velocidades que tenemos, no, se suman. Bien, bien, perfecto. Pensé que era la de más abajo, digamos. No, es la del medio. Bien, perfecto. La que tiene que considerar siempre es la que está en contacto con la pared. No con la pared, perdón, con la placa. Tanto arriba de la placa como abajo de la placa. Fíjese que usted tiene una distribución de velocidades, en este caso, donde la velocidad de la placa es siempre en el mismo sentido. Entonces usted está llevando la placa en sentido, siempre tiene que sumarle fuerzas para mover la placa. Tenga en cuenta siempre que la viscosidad se opone al movimiento. Ok, genial, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pasaríamos a la teoría del tema 2 con el ingeniero Blanco. Marcelo, te dejo el comando. Sí, ok. No sé si Mauro ahí puede entrar. Sí, yo estoy. Dale. Bueno, dejo de compartir pantalla. Profe, ¿estas clases están siendo grabadas o no? No, por la capacidad no podemos, no nos da el sistema que tenemos en la facultad para grabarlo, lamentablemente. Bien, bien. Pero este PowerPoint sí lo van a subir, ¿no? Disculpe, no le escuché, Victoria. Que el PowerPoint que acaban de mostrar, sí lo van a subir con todas las fórmulas. Sí, voy a pegar una revisión a los subíndices que algunos me han quedado sin marcar y ya se los voy a subir. Deme tiempo hasta mañana. Bien, perfecto. Perfecto, gracias. Voy a desconectar mi cámara.
Bueno, ahí están viendo la presentación de estática de los fluidos. Sí, se ve bien, Mauro. Bueno, apago la cámara porque está medio inestable el sistema de internet acá en mi casa. No sé qué pasa. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauro Blanco y lo que voy a tratar de dar hasta las 8 es la teoría, o por lo menos lo que necesito que por lo menos sepan para poder resolver los prácticos del tema 2. ¿Sí? Hay algunas cosas que no las voy a comentar ahora, no vale la pena. Cualquier cosa, si haya alguna pregunta, me frenan. ¿Sí? La presentación esta está colgada en la página, en realidad es un Prezi, está online. ¿Sí? Lo estoy mostrando también en forma online acá. De lo que vamos a ver del temario es un poco todo lo que tiene que ver con la presión sobre cuerpos sumergidos, ¿sí? Y vamos a ver un poco de lo que es equilibrio relativo, que es uno de los temas también más difíciles de esta unidad. Para reafirmar algunos conceptos que vimos en Física 1, ¿se acuerdan que había una presión relativa o presión manométrica, y había una presión absoluta y había una presión atmosférica? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo se relacionaban entre sí? Una era la suma de las otras dos. Ok, ¿sí? Una es la suma de las otras dos, digamos. Yo tengo un cero absoluto, ¿sí? Tengo una presión absoluta. Entre el cero absoluto y esta línea tengo la presión atmosférica. Y de la presión atmosférica a la presión absoluta tengo la presión manométrica o presión relativa. ¿Sí? ¿Está bien? Por lo general, nosotros trabajamos siempre con presiones relativas. ¿Sí? Excepto cuando sacamos datos o información del libro, que esos datos o esa información que está en el libro está en presiones absolutas. ¿Y alguien sabe por qué esa información está en presión absoluta? Por ejemplo, la presión de vapor. Y porque si es La presión relativa, en distintos lugares varía según la altura. Perfecto. ¿Sí? Digamos, como yo me puedo desligar de donde yo estoy, lo que voy a usar es la presión absoluta. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos información de cosas que salgan del libro, ahí vamos a tener que trabajar con presiones absolutas. ¿Sí? Si no, podemos trabajar tranquilamente con presiones relativas. Otra cosita que, digamos, de la presión atmosférica para arriba, lo que tenemos son las presiones manométricas, y para abajo tenemos las, digamos, no llegar al cero, pero podemos tener presiones por debajo de la presión atmosférica, ¿sí? Y eso se miden con vacuómetros. Otra cosa que les quería comentar, esto no, por hoy no. ¿Se acuerdan de la variación de presión con la profundidad? Esto lo vimos en Física 1, ¿sí? Sí, profe. Sí, digamos, no lo toco porque es exactamente la misma demostración que Física 1, ¿sí? Lo único que podemos tener, digamos, con densidad constante o densidad variable para procesos isotérmicos, por ejemplo, pero bueno, es lo mismo que vimos en Física 1, ¿sí? No voy a ahondar en detalle. La presión atmosférica, lo que se utilizan son barómetros para medir. Las presiones relativas, lo que se utilizan son manómetros, ¿sí? ¿Y por qué son relativas los manómetros? ¿Qué es lo que están midiendo? Sería con respecto a la presión atmosférica. Claro, porque, digamos, este instrumento
¿sí? Yo lo conecto en este tubito que tengo acá, ¿sí? Yo lo conecto a una garrafa o algo que yo quiera medir. ¿Está bien? Entonces, estoy midiendo la diferencia o la presión que tiene en esa garrafa, que es una presión absoluta, contra la presión atmosférica que hace, digamos, sobre la parte de afuera del instrumento, ¿sí? Entonces, como le contrarresta, es la presión absoluta de la garrafa respecto a la atmosférica. Si no se ve muy bien acá, lo podemos ver en este manómetro, un manómetro tipo un tubo en U, ¿sí? Donde este es mi instrumento, mi manómetro, ¿sí? Donde me está midiendo una lectura, que es la diferencia de nivel de fluido que tengo acá con respecto al que tengo acá. Lo que tengo acá adentro es una presión absoluta, ¿sí? Y si el tubo está abierto, lo que tengo de este lado es una presión atmosférica, ¿sí? Entonces, ¿qué lee este instrumento? Y la diferencia que hay entre la presión del recipiente con respecto a la atmosférica. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Digamos, podemos tener tres casos. El caso de que la presión atmosférica sea mayor que la del gas, que el gas tenga la misma presión que la presión atmosférica, o que el gas tenga mayor presión que la presión atmosférica, ¿sí? Que era el caso que le mostraba recién. Bien. Muchas veces lo que tenemos, en vez de ser manómetros normales, tenemos manómetros diferenciales, que lo que hace es medir la diferencia de presión entre dos puntos, ¿sí? Supongamos que esto es el corte de una cañería y este es el corte de la otra cañería, y lo que yo mido es la diferencia de presión que hay entre estas dos cañerías. El ejemplo clásico de esto es el tubo de Venturi. Esto también lo vimos en Física 1, ¿se acuerdan? Que veíamos el tubo de Venturi, que era un instrumento que medía, ¿para qué servía? Medir velocidad del fluido. Medía la velocidad o el caudal, ¿sí? ¿Y cómo podía medir la velocidad o el caudal? Simplemente midiendo la diferencia de altura que había en este fluido manométrico. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Ahora, ¿cómo resuelvo estos ejercicios? Un ejercicio así, ¿cómo hago para resolverlo? ¿Por dónde arranco? Si yo quisiera saber, por ejemplo, si yo tengo el dato de la presión en A y quiero saber el dato de la presión en B. Diferencia. Se corta un poco. Miren, básicamente lo que tenemos que hacer es tomar un punto o un par de puntos donde sepamos que las presiones son iguales. Por ejemplo, el punto este y este punto, ¿sí? ¿Y por qué acá tenemos presiones iguales? Porque lo que tenemos abajo es el mismo fluido, ¿sí? Por vasos comunicantes. Si estos dos están a la misma altura y lo que tengo por debajo es el mismo fluido, están a la misma presión, ¿sí? Por regla general, cuando yo empiezo a analizar los tubos en U, cuando bajo, sumo, y cuando subo, resto, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien el viernes, pero la clave de resolver ejercicios con tubos en U es, yo empiezo con presión A, como voy bajando, voy sumando, ¿sí? Sumo la altura de aceite por el peso específico del aceite, sumo la altura de agua por el peso específico del agua, y la presión que tengo acá va a ser igual, ¿sí? Igual porque lo que tengo abajo es el mismo fluido, a la presión en el punto B, por esta altura, por el aceite, o digamos, o puedo poner toda esta altura, ¿sí? Por el aceite, y nada más, ¿sí?
De estos ejercicios vamos a hacer uno el viernes como para que quede claro. Pero lo que quiero que entiendan es que me tengo que parar en dos puntos donde yo conozco la presión, lo que tengo por debajo tiene que ser el mismo fluido, ¿sí? Y cuando empiezo a analizar, si bajo, tengo que sumar, y si subo, tengo que restar. ¿Sí? ¿Queda claro? Y si el fluido fuera diferente, o sea, como que estuviéramos analizando dos puntos donde tenemos diferentes fluidos, ¿la presión no es la misma? No, no, digamos, fíjate que yo elegí este punto y este punto, por lo que tengo abajo es el mismo fluido. Sí, sí. ¿Sí? Si tengo dos fluidos distintos y se terminan acá, ok, elijo ese punto. ¿Sí? La regla Bien. general es elegir dos puntos a la misma altura y que por debajo esté el mismo fluido. Bien, bien, sí, sí. Profe, una pregunta. En el caso que dijo anteriormente, en el medio de los dos tubos, si tengo dos fluidos distintos, ¿qué tendría ahí? Si pudiese repetir. Si digamos, hasta acá llega un fluido y de acá para acá hay otro. Claro, esa parte. Ok, tú tomás este punto como una presión, digamos, y analizás hacia la izquierda y hacia la derecha. Bien, perfecto. ¿Sí? Pero por eso te digo, el punto lo podés elegir vos. ¿Sí? Es lo que uno elige para arrancar. Cuando nosotros hacíamos estos ejercicios en física 1, yo decía, este punto tiene la misma presión que este punto. ¿Sí? Por lo que tengo abajo es el mismo fluido. ¿Sí? Sí, claro, o sea, si vos te pararas en un punto solo, por ejemplo, en el de la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, pero en el, bueno, sí, ahí, si bajás hasta abajo, hasta el nivel donde está la curva, sumarías la presión y cuando subas de vuelta al mismo punto, pero del otro lado, le restarías, entonces sería cero. Ajá. Sí. También se puede ver así. También. Por eso te hago, porque es la misma densidad de fluido, claro. Exacto, exacto. Digamos, aplicando la regla que cuando subís restás y cuando bajás sumás. Y el punto lo elegís vos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sigo? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a lo interesante. Vamos a ver las fuerzas sobre superficies planas. ¿Sí? De esto hay un montón de ejercicios y por ahora yo quiero que sepan responder dos preguntas. Una es, ¿qué fuerza se le aplica a una superficie que está sumergida? ¿Sí? Y la segunda pregunta es, ¿a dónde se aplica esa fuerza? ¿Sí? La primera la puedo responder como, digamos, la fuerza que aplica, digamos, una presión media, que yo le puedo llegar a calcular a esa compuerta, donde acá tengo un 0 y acá abajo tengo la presión máxima. ¿Ven que se forma como una especie de triangulito? ¿Sí? Profe, disculpe, ¿puede poner en pantalla completa que se ve muy chiquitita la letra? Ahí. Ah, sí, yo decía, no, sí, está bien, No sé, ahí. En realidad, porque yo esto lo puedo agrandar o achicar, digamos. Sí, sí, está bien, Entonces, profe. fíjense que yo acá tengo presión 0 y acá abajo tengo la presión máxima. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en la mitad yo tendría un promedio. Entonces, así un poco intuitivamente, ¿cómo yo calculo la fuerza que se le aplica a una compuerta?
si la calculo a la mitad, digamos, acá tengo el 0, ¿sí? Acá tengo el máximo. ¿Cómo saco el promedio? Y sería como un análisis geométrico, ¿no? Es como un análisis geométrico, ¿sí? Digamos, el El promedio está en la baricentro. mitad. En el primer tercio del triángulo. O, digamos, el promedio de 0, ¿sí? De 0 al máximo está en la mitad. Sí. Pero no sería como cuando en estática, por ejemplo, calculamos el baricentro de la sección, digamos. Ok, sí. Entonces, ahí está un poco todo el juego. Fíjense, yo calculo la fuerza, ¿sí? La fuerza la calculo como el peso específico por la profundidad del baricentro, pero el baricentro de la compuerta o el baricentro de la pared, por el área. ¿Sí? ¿Esto estaría dónde? El baricentro de algo cuadrado. ¿Dónde está? En el centro geométrico. En medio. En el centro geométrico, ¿sí? En el medio, digamos. ¿Está bien? ¿Sí? Estaría en la mitad. Por eso, digamos, el promedio lo marco acá como en la mitad. ¿Sí? Pero el centro de presión, o a donde se aplica la fuerza, que se denomina centro de presión, está en el baricentro del triángulo. ¿Sí? Que ya vamos a ver la ecuación. Pero físicamente es como el baricentro del triángulo que se forman con las presiones. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Ahora, vieron que yo estoy trabajando, hablé de presiones, ¿sí? El promedio de la presión. Ahora, esa presión que yo estoy hablando, ¿es presión absoluta o presión relativa? Fíjense, si yo acá digo que tengo 0. Relativa. Relativa. Fíjense, yo acá tengo 0. ¿Sí? Yo podría poner presión absoluta, y es el dibujito que sale acá abajo. ¿Sí? Digamos, este rectángulo me representa la presión atmosférica que actúa uniformemente, digamos, en toda la profundidad de la compuerta, más la presión hidrostática que se va incrementando a mayor profundidad. ¿Sí? Pero esta compuerta, si del otro lado no hay nada, ¿sí? Lo que actúa es la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, digamos, acá el fluido empuja hacia la derecha, acá el aire, digamos, el fluido con el aire empuja hacia la derecha, acá el aire empuja hacia la izquierda. La cuestión es que lo del aire se contrarresta y se anula, entonces lo que me queda es solamente la presión hidrostática o presión relativa que genera el agua sobre la compuerta. ¿Está bien? Profe, ¿y si a la derecha hubiese algo? No sé, por ejemplo, Tener tierra. en cuenta. Y ahí, pero ¿debería usar la presión absoluta para No. hacer los cálculos? No, Tampoco. tenés que trabajar siempre con presiones relativas. El desarrollo de las ecuaciones están dadas con presiones relativas. ¿Sí? Buena Pero ¿cómo pregunta, haría? te hago. Ya vamos a ver un ejercicio donde una compuerta, necesitamos calcular la fuerza de una compuerta y está en un recipiente que está a presión. ¿Sí? Entonces tengo que saber a dónde está, digamos, el pelo de agua, por así decirlo. ¿Sí? ¿A dónde está la Claro. superficie libre?
Fíjense que nosotros acá estamos trabajando con esta superficie libre. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Profe, en el baricentro entonces actúa una resultante, o sea, es la resultante de la fuerza. En el baricentro que forma, digamos, la distribución de presión, actúa la fuerza. Y a eso lo llamamos centro de presión. Ah, bien. ¿Sí? Ya lo vamos a calcular, pero fíjense una cosita. Sale todo el desarrollo, ¿sí?, matemático de que yo puedo calcular la fuerza, que va a ser igual a la densidad o el peso específico por la profundidad del baricentro por el área, ¿sí? Y este baricentro se mide en dirección vertical. ¿Está bien? Bien. Ahora. Profe, una pregunta sería la profundidad desde arriba o desde abajo. O sea, Desde el pelo de agua es profundidad. claro. Digamos, es de, ¿sí? Acordate que nosotros en Física 1, ¿te acordás que distinguíamos lo que era profundidad de lo que era altura? Claro. ¿Sí? Bueno, sí. desde el pelo de agua para abajo tengo profundidad. Bien. Pero fíjense, le estoy diciendo profundidad en sentido vertical. ¿Sí? ¿Está bien? La profundidad medida en sentido vertical. Ahora, acá está todo el desarrollo, digamos, de cómo llegó. Se los debo y lo estudian. Ahora, el centro de presión, ¿sí?, el centro de presión lo voy a calcular utilizando estas dos ecuaciones. Esta es en dirección X y hay otra acá que es en dirección Y. Ahora le voy a mostrar exactamente dónde estamos hablando. Supongamos que tenemos esta compuerta, ¿sí?, que es una compuerta que está inclinada, sumergida totalmente, ¿sí? Acá tengo el pelo de agua. ¿Está bien? Este es el baricentro del área. ¿Y la fuerza cómo la calculo? Había dicho que era el peso específico por el área. ¿Por qué cosa? Profundidad vertical. Profundidad vertical. Entonces, la profundidad vertical estaría, digamos, de acá donde tengo el mouse hasta acá abajo. ¿Sí? Ese sería el famoso HC. ¿Está bien? Sí. Bien, profe. Bien. Ahora, para encontrar el centro de presión, ¿sí?, lo que yo tengo que hacer es llevar a mi sistema de referencia en dirección de la compuerta. ¿Sí? Si yo tengo una compuerta inclinada, ¿sí?, tengo que llevar mi sistema de referencia paralelo a la compuerta, donde esta dirección que estoy marcando con el mouse es la dirección Y, para este lado está la dirección Z, y la dirección X entra y sale de la pantalla. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Entonces, tengo la dirección Y, que voy desde el pelo de agua, ¿sí?, paralelo o cortando, digamos, la placa, y a mayor I voy a estar a mayor profundidad. ¿Sí? Entonces, el IC es la proyección en dirección de la placa del HC que habían encontrado hace un rato. ¿Sí? ¿Queda claro quién es el IC? Bien. Entonces, la ubicación en dirección
X va a ser igual a el producto de inercia de la compuerta dividido el IC por el área más el XC. ¿Sí? Y la ubicación en dirección Y del centro de presión va a ser igual al IC más el momento de inercia de la compuerta dividido el IC por A. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber acá? ¿De dónde saco el IC, perdón, el IXX y el IXY? ¿Estos qué son? ¿De dónde salen estas cosas? Del área. Es una propiedad geométrica del área, digamos. Es una propiedad geométrica de las figuras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo esto. Tengo el momento de inercia del triángulo, ¿sí? Y el producto de inercia del triángulo. ¿Sí? ¿Está bien? El producto de inercia correspondía a la dirección X y el momento de inercia correspondía a la dirección Y. ¿Sí? Ahora, ¿este número puede ser negativo? No, No. No. ese no, el otro sí. Ese El sí. otro sí. Eso ¿Bien? sí. ¿Sí? Este no puede ser negativo y este sí puede ser negativo. ¿Está bien? Porque depende de cuánto valga S, ¿sí? El producto de inercia puede tomar un valor positivo o negativo. ¿Está bien? Ok. Vuelvo. En base a lo que dijimos recién, de que uno podía tomar valores positivos y negativos. Entonces, ¿qué pasa con el XP en relación al XC? Es mayor. ¿Puede ser mayor o menor? Claro. Puede ser Puede- mayor o menor. Puede ser mayor o menor mayor o o menor. igual. ¿Sí? ¿En qué casos son iguales? Y Y X es cero. el I, ajá. Cuando la figura sea ¿Y simétrica, ¿no? existen los I, X, Y que sean igual a 0? Sí. Los principales. Claro. Los principales. Sí, Los sí. principales. ¿En qué caso? ¿Cómo tiene que ser la figura? Simétrica. Simétrica. Simétrica, perfecto, bien. Entonces, si la figura es simétrica, el centro de presión en dirección X coincide con el baricentro de la figura. ¿Está bien? Ahora, en dirección Y, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es el centro de presión respecto al baricentro de la figura? Siempre mayor. Mayor. Siempre mayor, ok. Y ese siempre mayor en el espacio, ¿a dónde está ubicado? Debajo. Más profundo. Hacia abajo. Más profundo, más abajo. Bien, perfecto. ¿Sí? Fíjense que todas las figuritas que yo he hecho, el IC y el IP, siempre el IP está por debajo del IC. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, profe. Perfecto. Después, digamos, el desarrollo, ¿cómo hago para llegar a las ecuaciones? Lo ven en los libros. ¿Sí? Lo que quiero que hoy les quede claro es que existe algo llamado centro de presión y en ese lugar es donde se aplica la fuerza, ¿sí?, sobre una compuerta que puede estar sumergida, puede ser horizontal o inclinada, ¿sí? Y ese punto está por debajo del baricentro de la figura. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? No, profe.
efecto. Profe, el momento de inercia sería del área de la compuerta, ¿cierto? Los momentos de Es inercia. siempre del área de la compuerta. Por ejemplo, digamos, estoy trabajando en esta compuerta, de acá para arriba no hay nada, digamos, o no lo estoy analizando. ¿Sí? Es solo del área de la compuerta o de la figura que esté trabajando. Claro. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si esa compuerta o esa área que yo quiero analizar no es una superficie plana? ¿Sí? Entonces, lo que debería hacer es analizar la fuerza que actúa en esa superficie, y lo que le llaman es superficies curvas o superficies irregulares. La mejor definición que yo he encontrado es la que sale, fíjense que ven acá que hay nombres, ¿sí? ¿Saben lo que es Mateix? Un libro. Un libro, ¿sí? Fíjense, acá, por acá, decía Stritter y Sengel, ¿sí? Son otros libros, ¿está bien? Digamos, cada filmina o cada diapositiva sale de algún libro determinado, ¿sí? O donde yo lo he encontrado y me gusta más cómo lo explica, ¿sí? Entonces, es como que esta presentación la podemos usar de guía para estudiar o buscar en los libros para ampliar, ¿sí? Profe. Para mí la definición más linda de la que sale es en el Mateix, que dice, digamos, supóngase que yo tengo esta superficie, una superficie CD, ¿sí? Y me dice que, bueno, yo esto lo puedo descomponer en dos direcciones, en una dirección horizontal y una dirección vertical. La dirección horizontal es como que a esta superficie yo la proyecto en la dirección ED, ¿sí? Y entonces es como que tuviera esta superficie imaginaria proyectada, y bueno, si tengo esta superficie, lo que hago es calcular a dónde está el baricentro de esa superficie, calculo la fuerza, y esa fuerza va a actuar en el centro de presión de esta superficie ficticia. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora, la vertical, ¿sí? Lo que dice es que lo que toma es el peso del líquido que tiene por encima de esta superficie. ¿Y a dónde se va a aplicar esa fuerza vertical? Y se va a aplicar en el centroide de esa masa de fluido. ¿Sí? ¿Está bien? No termino de entender. ¿Puede repetir eso, profe? Sí. Yo tengo, digamos, hace un rato nosotros acá calculamos, calculamos la fuerza que actuaba sobre esta superficie, ¿sí? Esta fuerza, ¿cómo es respecto a la superficie? Perpendicular. Perpendicular. Es perpendicular, ¿está bien? En una superficie plana, entonces hay una sola perpendicular que actúa sobre esa superficie plana, ¿sí? Acá no tengo una superficie plana, entonces hay muchas fuerzas actuando, ¿sí? Fíjense que por acá hay dibujitos donde, digamos, yo tengo una superficie y tengo un montón de fuerzas actuando. Entonces, ¿cómo saco la resultante de esas muchas fuerzas actuando? ¿Sí? Entonces lo que dice el Mateix, dice, bueno, mirá, yo la divido en dos, en una horizontal y una vertical. Y después, simplemente, por trigonometría, le sumo, digamos, al cuadrado, le saco la raíz y saco cuál es la resultante. ¿Está bien? Entonces, como la divide, digamos, en dos
en una horizontal y vertical, dice, bueno, para mí la fuerza horizontal es la proyección de esta superficie en una superficie imaginaria. ¿Sí? Y la vertical es simplemente el peso de líquido que tengo por encima. Ah, bien, sí, sí. ¿Está? Sí, sí. Bien. Ahora, si vamos un pasito más, ¿sí? En el Sengel, la fuerza horizontal la trata igual que en el Matthijs, pero la vertical es como que esa fuerza o ese peso de líquido que tengo por encima, la descompone en dos, en una fuerza, digamos, que es de un rectángulo y este W que es de la parte curva. ¿Sí? Entonces, si volvemos a este dibujito, es como que este rectángulo viene a ser el BI y esta parte, digamos, que no es el rectángulo, viene siendo el W. ¿Sí? O sea, es la misma definición que sale en el Matthijs, pero es como que la separa en dos volúmenes. ¿Sí? ¿Y por qué lo separa en dos volúmenes? Porque por ahí es más fácil trabajarla. Fíjense, miren si tenemos esta superficie donde está toda esta curva, ¿sí? ¿Cómo hago para sacar la fuerza vertical que actúan acá? Según el Sengel, lo que hace es, a ver si puedo rayar un poquito. Lo que me dice el Sería Sengel como es hacer que un toma rectángulo. este rectángulo, ¿sí? A este le llama el FI. Y a esto que tengo acá le llama W. ¿Está bien? Entonces, la fuerza vertical que actúa sobre esta parte es esto más esto. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la parte de abajo? Si yo quiero analizar... Profe, ahí no pasaría como lo mismo, entonces como que se me anula la fuerza vertical. Claro, queda solo en No, horizontal. porque es distinta. Fíjate, Ah, mira, ok. si yo quiero analizar Claro, esta, porque hay más profundidad, entonces es mayor la fuerza. claro, entonces, el W, ¿qué presión tengo o qué peso de fluido tengo por encima? Y el rectángulo es todo este. Ninguno. Por No, es encima. todo esto. Este es el FI para la parte de abajo. Porque tenés Pero en todo por este caso, encima. el Tengo omega todo es por negativo. encima. Es una fuerza que va, actúa, digamos, en esta superficie para arriba. ¿Sí? Pero Y el peso mi área del era fluido se esta. opone de la parte curva. ¿Cómo? Que el peso del fluido ahí de la parte curva se opone en este caso. Exacto. Exacto. Entonces, yo tengo, digamos, en uno una parte positiva y el otro una... Sí. Entonces, como yo acá es como que se me fue la mano, ¿sí? El FI lo hice más grande, con el W le resto el pedacito que me excedí. ¿Sí? Y esta es la fuerza vertical hacia arriba que termino teniendo como resultado para el área de abajo.
El área de arriba había dicho que era ese otro FI más el peso, ¿sí? ¿Está bien? Este actúa para abajo y este actúa para arriba. ¿Cuál va a ser más grande? Y la que actúa para arriba, ¿o no? Porque tengo más superficie por arriba. Es esta, Ujú. ¿sí? Ok, entonces, cuando sumo esto con esto, me va a dar una fuerza resultante vertical hacia arriba. ¿Sí? ¿Está bien? Perdónenme que no quede muy claro. Ya con el ejercicio lo vamos a resolver, pero simplemente les quería mostrar, ¿sí?, de que hay dos formas de analizar las compuertas inclinadas, ¿sí? Una, asumiendo, digamos, la definición que sale en el Matthijs, y la otra es como esta, lo que tiene acá es la que sale en el Senkel, ¿sí? Pero son lo mismo. Y ahora, esta forma de resolver ejercicios también la podemos usar en compuertas planas. Y nos da exactamente lo mismo. Si el viernes tenemos tiempo y podemos resolver un ejercicio de compuertas planas usando los dos conceptos, van a ver que da el mismo resultado. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo último que les quería mostrar hoy, esto no, es el movimiento de un fluido cuando está acelerado. ¿Vieron? Voy a mostrar un segundito el videito este, a ver si carga. Ahí. ¿Qué pasa con el fluido? Sigue moviéndose cuando se viene moviendo a pesar de que se haya frenado. Lo empapa Otto. ¿Cómo? Sigue con la inercia. Claro, la Claro. inercia. Ok, digamos, inercia, pero en realidad pasa otra cosa. Ahí es como que el fluido está sometido a una aceleración o desaceleración. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a estudiar nosotros es ese fenómeno de cuando el fluido lo sometemos a una aceleración. ¿Sí? Y cuando lo sometemos a una aceleración, lo que generamos es que la superficie, en vez de ser plana horizontal, se transforma en una plana pero inclinada. ¿Está bien? ¿Sí? O cuando ustedes revuelven una taza de café, ¿sí?, que se forma como un paraboloide. ¿Está bien? ¿Ese efecto lo han visto? Sí. Sí. Bien. Bueno, pero nosotros, fíjense, la simplificación que vamos a hacer es que no vamos a estudiar el transitorio, ¿sí? Simplemente lo vamos a estudiar una vez que eso tiene una aceleración constante. ¿Está bien? No vamos a ver ningún tipo de transitorio, o sea, no vamos a ver cuando empiecen a revolver el café, no, es cuando ya lo están revolviendo, ¿sí? Un rato largo, y el vórtice que se forma es un vórtice constante, ¿sí? Ahí lo vamos a estudiar. ¿Está bien? Bueno, con esa premisa se arranca tomando una porción de fluido estático,
o lo consideramos estático, porque acá no consideramos fuerzas de corte, porque el fluido, digamos, ya está acelerado, ya las capas de fluido entre una capa y otra ya se movieron, ¿sí? Entonces no tenemos esfuerzos de corte, ¿está bien? Y analizamos qué fuerzas actúan en esa porción de fluido. Como resultado de eso, llegamos a esta ecuación que está en amarillo, ¿sí? Y lo único que les voy a decir hoy es que tengan en cuenta la dirección de los signos y la dirección de cómo se tomaron los ejes positivos. Por ejemplo, el eje Z se toma positivo hacia arriba, el eje Y para la derecha y hacia adelante el eje X, ¿sí? Acá en realidad el que me importa es el eje Z. ¿Sí? El eje Z yo lo tomo positivo para arriba y fíjense que el G está para abajo, ¿sí? ¿Está bien? O sea, yo ya tuve en cuenta los signos de que G era negativo para abajo y que el Z va para arriba, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando resolvamos los ejercicios, ¿sí?, tienen que poner el sistema de referencia de esta manera, porque el desarrollo de todas estas ecuaciones para llegar a esta ecuación final en amarillo, tuvieron en cuenta que el eje Z va para arriba. ¿Sí? Con esa salvedad podemos aplicar, digamos, esta ecuación. Esta ecuación básicamente me dice que el gradiente de presión más la densidad por G en dirección Z va a ser igual a menos la densidad por el vector aceleración. ¿Sí? Si esto lo desglosamos, si hacemos las derivadas parciales de la presión en dirección X, en dirección Y, en dirección Z, podemos llegar a decir, bueno, a ver, supónganse que tengo esto que es la pileta, digamos, que traía Otto en el camión. ¿Sí? Tomo la dirección X positivo hacia la derecha, el Z positivo hacia arriba, y digo, bueno, la presión respecto de X es menos la densidad por la aceleración en X. En Y asumo que no tengo aceleraciones, y en Z voy a tener la aceleración en Z y la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Si sumo estas derivadas, ¿sí?, por regla de la cadena, llego a esta expresión. Y yo me detengo en esta ecuación. Fíjense que me dice que la derivada parcial de P va a ser igual a menos la densidad por la aceleración en X, por diferencial X, menos la densidad por las aceleraciones en Z, ¿sí?, que es la aceleración en Z que va para arriba, y la de gravedad diferencial Z. Entonces, con esta ecuación, ¿sí?, con esta ecuación yo puedo resolver todos los problemas cuando tengo aceleración lineal. ¿Sí? Y fíjense esta expresión. A ver, ¿qué pasa con esta ecuación cuando la aceleración en X y en Z son igual a 0? ¿A qué llego? ¿Alguien sabe a qué ecuación llego? A presión igual gravedad por altura. Ajá, ¿y esa cuál es? La estática. La ecuación general de la hidrostática, ¿sí? La misma que veíamos en física 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, si no tengo aceleraciones, lo que tengo es la ecuación general de la hidrostática. A ver, y si tengo aceleraciones, bueno, tengo esta expresión. ¿Sí?
¿cómo hago para resolver estos problemas, ¿sí?, cuando tengo aceleraciones? Es muy simple. Yo tengo esta ecuación, ¿sí?, y tomo 2 puntos y hago la integral, ¿sí? Y esos 2 puntos los elijo de alguna manera conveniente. Por ejemplo, si yo sé cuáles son las aceleraciones en X y en Y, y quisiera calcular cuál es el ángulo al cual se va a levantar, digamos, esa superficie, voy a tomar 2 puntos, y esos 2 puntos, ¿dónde lo voy a tomar? ¿Dónde podría tomar esos 2 puntos? Y uno donde la presión es cero, en el pelo del agua. Ok, o podría tomar, digamos, los 2 puntos en la superficie del agua, ¿sí? Y en la superficie del agua las presiones son iguales, entonces podría usar esos 2 puntos, con lo cual la variación o la diferencia de presión se me cancelan, y puedo determinar, no sé, a qué altura se me va a levantar, digamos, el fluido en base a las aceleraciones, o puedo determinar el ángulo. ¿Sí? ¿Por qué les parece que es importante estudiar este tema? ¿Dónde estaría, digamos, dónde hay fluido que se acelera o se deja de acelerar? En el transporte de combustible. Las El cañerías. transporte de combustible. ¿Y qué pasa con el transporte de combustible? ¿Qué pasa si se acelera o se desacelera? Se puede dar ¿Qué vuelta pasa un acá camión o un en barco. este punto? Y aumenta la presión. Aumenta la presión, ¿sí? Entonces puedo llegar a tener sobrepresiones, ¿sí?, en algunos lugares, con lo cual debería calcularlo. Ahora, si el recipiente está completamente cerrado y se producen aceleraciones, ¿esa sobrepresión existe? Sí, profe. Ha sido presión relativa, no absoluta. ¿Cómo? Que estábamos trabajando con presión relativa. Ok, pero digamos, ¿existe una sobrepresión? Si supóngase que yo tengo este recipiente con líquido, ¿sí?, y es un recipiente que está totalmente cerrado y se acelera, ¿sí? ¿Se forma como un plano inclinado? Y no, quedaría como No, continuando a la superficie. No. ¿Pero qué? ¿No se cumple esta ecuación entonces? Si está acelerado, sí. Sí, si está acelerado, sí. Queda Digamos, con el o sea, plano. O sea, no estaría como la parte de la línea que cruza para afuera, ¿no? Pero sí seguiría acelerando. Queda el ok. plano inclinado del agua. Sí que está acelerado. Supóngase que yo tengo el fluido, ¿sí?, de un camioncito que no sé, que va para allá, ¿sí? Este es el pelo de agua. Cuando se acelera, imaginariamente, si se acelera mucho, imaginariamente yo tengo esta superficie. ¿Está bien? Está bien. No se va a volcar, ¿sí?, porque está totalmente cerrado. Pero esta superficie existe, con lo cual yo acá voy a tener toda esta sobrepresión, o perdón, esta altura va a ser una altura de sobrepresión. ¿Sí? Y ahí lo medimos con la altura, digamos, que sobresaldría, o... A ver. O sea, profe, aunque no sé, o sea, si está cerrado con una tapa y está como, digamos, en un recipiente el agua, aunque no se levante el agua, se genera la sobrepresión, digamos, por por el empuje del agua. Sí, exactamente. Se va a generar, digamos, por la fuerza que genera las aceleraciones. ¿Sí? Y se calcula con la altura que tendría el agua en caso de no estar cerrada arriba. Exacto. Que en realidad puedes usar esta misma ecuación. ¿Sí?
podés usar esta ecuación. Nada más que vas a trabajar en otros puntos. Podés decir, bueno, a ver qué presión tengo acá con respecto a este punto, o con respecto a este punto. ¿Sí? O sea, vos podés calcular el delta P, ¿está bien? En base a donde elijas la coordenada X y la coordenada Z de tus puntos. Sabiendo las aceleraciones. ¿Sí? Y, profe, Sí. si directamente no le dejo aire arriba, o sea, Sí. que no haga pelo de aire, pelo de agua. Sí. Entonces eso no va a pasar, o sea. Yo lo entiendo como que esa recta inclinada es una isobara, o sea, Es una una recta de isobara. presión constante. Sí, es eso. En el caso de que el recipiente esté abierto, como esa isobara sería la presión atmosférica, por eso el agua toma la inclinación de esa recta, digamos, porque Sí. sería para mantener la presión atmosférica en esa recta. Así lo entiendo. Sí, sí, es así, perfecto. Y por ahí le resulta mejor entender cuando el recipiente está cerrado. Claro, o sea, independiente de que el agua o no se desplace en esa diagonal, la isobara va a seguir tomando esa forma. Exactamente. La isobara existe aunque no la veas, digamos. ¿Sí? Aunque el recipiente esté cerrado y el fluido no forme esa isobara o físicamente, digamos, que no la puedas ver, pero en realidad la presión o esa diferencia de presión va a existir. Y también podría tener en cuenta la aceleración en I. En este caso no la tuvimos, pero podría tenerlo en cuenta. Sí, sí. Lo que pasa es que acá estoy diciendo, bueno... claro, como que no varía respecto de ahí, digamos, la presión. Nada, es lo mismo. Claro. Cuando toma una curva, y el X para allá. Claro, sí, sí, cuando toma una curva, ¿verdad? También. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. A ver, vuelvo. Lo que pasa es que por ahí me he salteado algunas cosas, pero esto, por lo general, yo tardo 2 horitas y moneda para darlo. La idea era básicamente, era en base, digamos, al desarrollo teórico que tenía acá, ¿sí? Llegar a esta expresión, que es la que siempre uso para resolver todos los ejercicios cuando tengo aceleraciones lineales. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Está bien? Usar esta expresión. Ahora, y para redondear, pues ya me imagino que van a estar bastante cansados. Si en vez de tener una aceleración lineal, tengo algo que está girando, ¿sí? A la ecuación que tenía recién, la llevo a coordenadas cilíndricas, ¿sí? Y tengo esta ecuación. Y la trabajo exactamente igual, ¿sí? Elijo 2 puntos y puedo resolver. El acá puedo resolver es un poquito más complicado, digamos, el desarrollo, ¿sí? Pero yo puedo llegar a determinar, por ejemplo, digamos, de esta ecuación, si elijo 2 puntos, puedo determinar la diferencia de presión que tengo en 2 puntos dentro de un recipiente que está girando a una velocidad omega. ¿Sí? Y también, después de un rato, yo puedo llegar a una expresión que puedo determinar a qué altura está el pelo de fluido cuando estoy girando a una velocidad omega en un radio
R chico, digamos, que yo estoy eligiendo en qué radio. Este radio es el radio del recipiente, el H0 es la altura que tenía el fluido antes de empezar a girar, y nada más. ¿Sí? Fíjense que yo puedo llegar a determinar, digamos, la altura. Por ejemplo, yo quiero determinar la altura que tengo acá, ¿sí? Y digo, bueno, yo tomo este punto y este punto, ¿sí? Con esa ecuación que yo les mostraba recién, puedo llegar a determinar la altura que está el pelo de agua cuando gira a una velocidad omega y estoy a un radio R chiquito, de distancia del centro del recipiente. Las ecuaciones después mírenlas, pero acá pasa exactamente lo mismo que teníamos recién en un recipiente del camión que iba totalmente lleno, ¿sí? Si este recipiente está girando y está cerrado, igual se va a formar ese vórtice, ¿sí? Igual se forma, aunque no lo veamos. Entonces, yo acá puedo llegar a tener una presión menor que la que tengo acá. ¿Dudas? Ninguna. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si el fluido es un gas? Ahí ya es otra deducción, digamos. No, no trabajamos con gases en esto. Estamos trabajando con fluido incompresible. Bien. Hay un problema, buenísima la pregunta, hay un problema que sale, que es un recipiente, ¿sí? Donde tengo líquido y tengo gas, ¿sí? Empieza a girar, esto se forma como una especie de vórtice, el gas sigue ocupando el mismo lugar, entonces veo que no hace nada, digamos, pero el que juega es el líquido. Estas preguntas, digamos, todo este desarrollo es para fluido incompresible, ¿sí? Es para líquido. La presentación esta la tienen en la página, y también hay como una especie de compendio de dónde sale, de los libros, digamos, de dónde sale este tema. Eso también está, hay un Word donde creo que está detallado en cada ítem de dónde sale. El viernes a las 5 de la tarde arranco a explicar algunos de los ejercicios del práctico 2. ¿Sí? No todos, porque son un montón, pero agarré los más relevantes y vamos a tratar de ir resolviéndolos, ¿sí? No los tengo con números, simplemente a tratar de explicar y a ver si lo podemos resolver. Si tienen tiempo de ir mirándolo, sería buenísimo. Profe, a fin del cursado express ¿hay que presentar alguna carpeta de trabajos prácticos o algo así? No. A ver. O sea, a ver, la idea que hagas los ejercicios por una cuestión que después te los vamos a tomar. ¿Sí? No, sí, claramente. Sea por el tema como de la formalidad de hacerlo ordenado y todo eso. Y digamos, la verdad es que es difícil andar pidiendo carpetas para firmar. No sé cómo hacerlo de aplicada, pero... Mauro. Sí. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que esperemos que la cuarentena no dure hasta el siglo XXIII. Entonces, yo calculo que a lo mejor el año que viene, cuando alguno de ellos vaya a rendir, va a tener que traer la carpeta al examen presencial normal y la tiene que traer completa. Sí, pero y presentable. Como viene en la mano,
hasta el 2023 vamos a estar todos acá guardados. Mirá. No, yo dije siglo XXIII. Ah. Que las estrellas de Star Trek. Ah. Pero sí, se nos no va a vencer sé. la regularidad, profe. Hasta acá. La va a rendir antes. Antes que termine la cuarentena va a rendir. Bueno, dale. No, yo le digo por la duda y siendo optimista, pero digamos, el trabajo que se puede hacer ahora y que hay tiempo, ya queda hecho para el futuro. No voy a decir que por una de esas cosas raras, en julio del año que viene volvamos a la facultad y entonces ahí se encuentren la sorpresa que no tengo la carpeta hecha para rendir el examen. Y en la carpeta podemos tener algunas anotaciones, porque hay algunas, por ejemplo, que como que no podíamos tener anotaciones y otras en las que nos dejaban. No sé bien qué. No conviene. Está bien, está bien. Ténganla en una hojita auxiliar que cuando vayan a rendir el examen lo sacan. Bien, listo. Más que nada la prolijidad del ejercicio. Bien, bien. Acuérdense que ustedes como ingenieros, cuando tengan algún día que presentar un trabajo o algo así, no lo pueden tener lleno de acotaciones o de decir esto, después sigue lo otro, hay que acordarse tal cosa, eso no lo pueden presentar ya profesionalmente. Y ustedes cuando terminen de cursar la materia van a ser medio ingenieros ya, van a ir por la mitad de la carrera. Bueno. Bien, bien, era como para saber. Yo tengo una última pregunta sobre esto. Sí. En estos casos es por la aceleración o desaceleración del fluido. En el caso en el que estaríamos revolviendo, la aceleración solamente va a ser normal. Porque si no, no podríamos mantener la concavidad constante, ¿o no? Exacto. En realidad, digamos, es como que lo estás revolviendo con una cucharita, o es algo que gira. ¿Sí? Es el recipiente que está girando. Pero digamos, la velocidad angular va a ser constante ahí. Velocidad angular constante. Sí. Sí. No estamos viendo cuando, digamos, el fluido que está quieto se empieza a levantar. ¿Sí? Ese fenómeno no lo estudiamos, simplemente cuando ya está levantadito. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Estamos, estimados? A las 5 de la tarde arrancamos todos con el práctico 2. A las 4 arranca Marcelo Viritos con los de petróleo, el tema de medios porosos. ¿Sí? Bueno, profe, perfecto. Muchas Bien, gracias. profe, gracias. Profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Profe, ¿no hay que dar asistencia? No, estás presente, ya me lo dijiste. Listo, gracias. Nos vemos.